sabe, a los cartones de hoy, de la mano del buen Monero Man. Ay, no, ¿sabe qué? Antes de que vayamos con los cartones de hoy, aprovechando, ándale, don David, ándale. Aprovechando que nos lo mencionaba hace ratitito en La Voz del Pueblo el señor Isaías Martínez desde allá, desde Aguascalientes, ¿por qué no hablamos un poco de la muy arrogante de Anabel Hernández? Esta señora que, pues sin ningún tipo de fundamento, sin pruebas, sin rigor periodístico en lo absoluto, simplemente citando a fuentes que quién sabe de dónde se saca, ha salido a hacer una serie de acusaciones que poco a poco han minado con su credibilidad. Efectivamente, muchos de nosotros en su momento nos fuimos con la finta de que era una gran periodista, una gran investigadora, porque esa es la historia que nos vendió ella. Así fue como ella vendió su personaje desde hace mucho tiempo. Yo soy la gran periodista. Yo me reuní con Anthony Bourdain en uno de estos programas que tuvo ahí en México. Con él nos tomamos un mezcal y creo que no sé qué cocinaron cuando fue Anthony Bourdain a visitarla. Pero bueno, yo soy la gran Anabel Hernández. Y al paso del tiempo, sus libros pues han sido revisados por verdaderos periodistas libres e independientes y han encontrado que efectivamente carecen de rigor periodístico, de sustento bibliográfico. ¿Qué es el rigor periodístico en primer lugar, señoras y señores? Yo se lo digo como periodista. El rigor periodístico es la aplicación del método científico a una investigación periodística, valga la redundancia. Es proponer una tesis o simple y sencillamente revisar una tesis, revisar una situación de la que uno es, a la que uno le comunican. Por ejemplo, ¿no? Anabel Hernández podría pensar, ¿no?, que un mapache en la calle se dedica al narcomenudeo. Estoy hablando como una tontería, ¿no?, de niños, ¿no? Un mapache ahí en estos que hay en la calle aquí en los Estados Unidos. Entonces, ella pues puede tener esa tesis, ¿no? Los mapaches se dedican al narcomenudeo, los animales, mapaches, ¿no? Entonces, para que se compruebe el rigor periodístico, Anabel Hernández tendría que entrevistar a muchas personas, a muchos mapaches, obtener pruebas de que efectivamente se dediquen al narcomenudeo, pruebas documentales, pruebas, pues vamos, audiovisuales. Además, tendría que tener efectivamente testigos que pueda sustentar. Tendría que hacer una comprobación científica de su tesis para poderla plantear al final y demostrar que esa tesis fue correcta o incorrecta. Mi reportaje sobre el narcomenudeo entre mapaches no llegó a una conclusión, o más bien la conclusión es que pues, no se dedican al narcomenudeo, sino que son mayoristas de las drogas, ¿no? No sé, ¿no? Algo así. Pero ese es en estricto sentido el rigor periodístico. Anabel Hernández, como su amiga, la reina del cash, ¿no? La que escribió el rey del cash, ¿cómo se llama? Elena Fulanita, esta que tiene una cantidad. Chávez. Elena Chávez, esa que tiene una cantidad impresionante de falta de ortografía y que también dice ser periodista. La señora esta Elena Chávez, pues las dos escriben sus libros de pura hablada, ¿no? De lo que les dicen según ellas, ¿no? Sus fuentes. Y ahora, además de haber acusado en un momento a Anabel Hernández, al presidente, ahora expresidente López Obrador, de obtener dinero del crimen organizado en un hotel, ayer se ventilaba la historia de cómo es que la esposa de un político, la familiar de un político, le dice que le vendían mujeres a Andrés Manuel López Obrador por cargos políticos, pero igual, ¿no? De pura pinche hablada. Puras pinches habladas, ¿sí? La sobrina de Graco Ramírez, y no sé qué, ¿no? Y aparte, ¿quién es Graco Ramírez, señoras y señores? Bueno, la señora esta ha sido demandada
por Ninel Conde. Imagínense, ¿no? Es que qué triste que le tenga que yo estar contando estas noticias del corazón. Este es un espacio serio de periodismo libre e independiente, en el que muchas veces participó Anabel Hernández, pero se negó, por ejemplo, a platicar con su servidor, porque yo para ella era un segundón. Fíjese que cuando estaba la pandemia a todo lo que daba, la pandemia por el coronavirus, desafortunadamente le dio pues esa enfermedad a Vicente Serrano sin que hubiera todavía vacuna. Estábamos todos muy preocupados y pues obviamente Vicente Serrano quedó fuera de circulación y su servidor tuvo que hacerse cargo en lo absoluto de los espacios de Sin Censura. Teníamos programada en ese entonces una entrevista con Anabel Hernández, como siempre teníamos, ¿no? Que hacíamos muchas entrevistas. Y Anabel Hernández se ofendió de que su servidor la fuera a entrevistar. Muy enojada le dijo a Cecilia Vega: a mí no me importa, yo no voy a ser entrevistada por ahí el que esté ahí de suplente. A mí me entrevista el mero conductor, ¿no? Porque es muy arrogante, pues, ¿no? Pobrecita. Pero bueno, ándele, así, ¿no? Así es la vida de Anabel Hernández. Anabel pues ha tenido la osadía de inventarse cada cosa. Y yo quisiera decir que me da mucha pena, ¿no? Me da mucha vergüenza el tener que comentarle notas de este estilo del corazón. Que, por ejemplo, el artista Ninel Conde haya demandado a Anabel Hernández y haya exigido que declare junto con Carmen Aristegui luego de que la vinculara a miembros del crimen organizado, ¿no? Son noticias que debería llevar Pati Chapoy, no su servidor, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está involucradísima Anabel Hernández. También, cuando se dio la sentencia del narcotraficante eh, de pues sujeto, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública del carnicero de Michoacán, el espurio expresidente Felipe Calderón. Cuando se dio esta sentencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Anabel Hernández también fue, ¿no? Ahí junto con otros reporteros, y el pueblo la cuestionó, pero ella aseguró que la gente que la cuestionaba eran enviados de Morena y no sé qué, y hasta hizo un reportaje ahí con las vocecillas que se avientan muy histriónicas para decir, para acusarlos, ¿no? De cosas horrendas a estas personas, ¿no? Y bueno, pues, en esas se ha mantenido, en pura acusación vacía, infame, despreciable y repugnante, sin poder sustentar sus dichos, y poco a poco su credibilidad se ha ido al caño. No sé si de casualidad don David tenga por ahí un audio, un video y audio de hace algunos años, en los que hace algunos años Anabel Hernández en una feria del libro, creo que fue la FIL, pero no estoy seguro, ¿no? En una feria del libro habría dicho que pues ella había investigado como la gran, aparte de todo, ¿no? Como siempre, y esto está cantinflando como Margarita Zavala, pero tirándose puras flores como siempre lo hace, diciendo: yo siendo la gran periodista que soy, la gran investigadora que soy, nunca he podido encontrar alguna situación que vincule a Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Sin embargo, después de un tiempo, sí lo tiene don David, bueno, se lo vamos a poner, pero fíjese, después de un tiempo, ya durante el sexenio, hubo un diferendo entre el presidente, su gobierno y Anabel Hernández. Y esto provocó la ira de Anabel Hernández y provocó que se echara a Andrés Manuel López Obrador de enemigo. Y por su pura arrogancia, pues ahora ha cambiado muchísimo el planteamiento de Anabel Hernández, ¿no? A ver, escuchamos a la Anabel Hernández hace algunos años decir que ella, como la gran periodista que es, gran investigadora, nunca le encontró algo a Andrés Manuel López Obrador, porque dice que sí, dice ahora que sí. Dice dice Anabel Hernández que López Obrador ha recibido dinero del narco, y ahora salió con la osadía de que la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también recibió dinero del narco. También vamos a ver. Pero vemos a la Anabel Hernández hace algunos años, que era la misma, ¿no? La misma arrogante, pero que, pues, como no había tenido algún tipo de problemáticas con la Cuarta Transformación, no tuvo la osadía de difamarles, ¿no? La campaña presidencial del año 2006
circularon muchos rumores en la prensa, muchísimos. Y yo, como buena sabueso, pues fui detrás de todos. Me había comentado una fuente muy confiable de que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Lomas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía al notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, pues que será, pues curiosa, pensé, esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por algo muy honesto y que yo voy en insulito y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Pues yo soy la política, a mí no me importa, yo soy yo lo que sea voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas. Fui al registro público de la propiedad, fui a Bosques de las Lomas, le di a mi fuente, por supuesto, también total, y no, es que a mí me habían platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que es infalible, por supuesto, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré te la voy a regresar. Es la verdad que le digo, yo que soy una periodista experta en la investigación, es que esto es, mire, a mucha gente le pueden parecer de verdad ofensivas sus difamaciones, ¿no? Son ofensivas sus difamaciones, pero creo que lo más ofensivo de Anabel Hernández es este culto a su propia personalidad que tiene, este narcisismo, pero grueso que tiene, ¿no? Este amor propio, narcisismo y arrogancia absoluta con la que pues se pasea por el mundo. Yo que soy la gran investigadora. A ver, regréselo un poquitito, don David, porque está de verdad, eso es de He seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que es infalible, por supuesto, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las toallas a Fox, que le encontré los contratos a Don Luis Casabón, que recibí a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Ciudad Pública Federal, Genaro García Luna, que se supone nadie debería saber dónde vive. Yo sé dónde vive, yo sé cómo se compró esa casa. Te puedo decir que Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, como generar rumor para Anabel Hernández del pasado, que de todos modos era arrogante, pero que no tenía problemas con Andrés Manuel López Obrador o con la Cuarta Transformación. La Anabel Hernández de hoy, que tiene muchos problemas, bueno, ella no la Cuarta Transformación con ella no, pero ella sí con la Cuarta Transformación, que en algún momento durante el sexenio pasado se enfrentó a una especie de diferendo con el ahora expresidente. La ahora Anabel Hernández, ahora, insisto, ¿no? Salió a acusar sin pruebas, como siempre, a la presidenta Claudia Sheinbaum de recibir dinero del narcotráfico. Otra vez dice que esto pues, se lo dijeron sus fuentes, era la fuente de los deseos, ¿no? De que en este caso quien pidió el dinero fue López Obrador. Mandó a 2 integrantes de su equipo en un encuentro que se llevó pues justamente allí en Nuevo Vallarta a pedir este dinero. Quienes contribuyeron en este dinero fue Alfredo Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, estuvo Carlos Montemayor, estuvo Nacho Coronel, un narcotraficante importante aquí de Jalisco, y entre ellos hicieron esta colecta para darle este dinero. A mí me sorprendió esta situación que comentaba la DEA.
tuve acceso a un documento que se llama Operación Polanco y ahí comenzó mi recorrido para entender si esto que estaba diciendo el gobierno de Estados Unidos era real o no. Y lo que yo me encuentro es que no solo Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa en la campaña del 2006, sino también en la campaña del 2012 y en la campaña del 2018. Empezamos por partes. Cuando hay gente como López Obrador que pregunta, ¿y dónde están las pruebas? Las pruebas son muy claras. Número uno, las pruebas están ante nuestros ojos, ¿no? O sea, están todos los está Sinaloa en este momento para entender cuáles son las pruebas, ¿no? Donde el gobierno declina ser gobierno porque la señora Claudia Sheinbaum no puede entrar a Sinaloa y poner orden, pues porque ella también es parte de este sistema criminal y recibió dinero en su campaña presidencial de las mismas dos facciones que hoy están en disputas, de los Zambada y del Chapo Guzmán. Pero entonces estamos hablando de que cuando comienzo a investigar cuáles son las pruebas, hay pruebas específicas y fehacientes. Está el testimonio del rey Zambada, Jesús Zambada García, el hermano del Mayo Zambada. No, bueno, pues y también, ¿no? Debo decir así, no, pues está la prueba de lo que dice la botarga de Mickey Mouse en Disneylandia, y la de Minnie, y la de Donald, ¿no? Pero eso se lo puedo decir yo por aquí, en corto. Pues está tan devaluada, como decía ayer Vicente Serrano, la figura de Anabel Hernández, que mientras vincula a expresidentes y presidentes al narcotráfico, al mismo tiempo, pues también a miembros del mundo artístico. También acusa el cantante Peso Pluma, ¿no? A esas ha caído a quien ahora llaman en redes sociales Cascabel Hernández. Sobre Peso Pluma es un personaje muy importante, mucho más importante de lo que pensamos en el mundo del crimen organizado, en el clan de los Chapitos. Ha sido un instrumento para la narcopropaganda, para que la leyenda de los Chapitos se disperse por el mundo, porque hoy ya no estamos hablando de un cantante que estaba confinado, dijéramos, a una fama nacional. Ya estamos hablando de un cantante que es nominado a Grammys, que es nominado a los premios MTV en Europa y que le dan un premio. Estamos hablando de que esta narcopropaganda a través de la voz de Peso Pluma está ya rompiendo fronteras. ¿Y cuál es el propósito de esta propaganda? Narcopropaganda. Legitimar al crimen organizado. Si no legitimar. A la derecha hay un movimiento. Es que no, esto ya está de locos, ¿eh? Seguramente usted ha visto las películas de James Bond, ¿no? Seguramente. O si no las ha visto, pues le cuento. En las películas de James Bond hay un grupo que se llama Spectre, ¿no? Que es un grupo multinacional, un grupo internacional de maldad, ¿no? Así como la serie de DC, de los cómics, ¿no? De las historietas, que existe la Liga de la Justicia y la Liga de la Injusticia que encabeza el Lex Luthor, ¿no? Y que tiene, pues, una serie de malvados, de villanos ahí, ¿no? Tiene ahí el Guasón y a Bane, a todos los malvados de Batman, de Superman, de etcétera. Pues igual en la serie esta de James Bond, hay un grupo internacional llamado Spectre, ¿no? Que se dedica a la maldad. Yo pues, más bien lo veo como la ultraderecha mundial, ¿no? Esa es la analogía que yo veo de estas películas, que ni tanto porque ensalzan al neoliberalismo, ensalzan al colonialismo, ensalzan precisamente a la derecha británica, pero eso es harina de otro costal. Según Anabel Hernández, hay un movimiento multinacional internacional para posicionar al narcotráfico en el mundo, para posicionar pues sí, ¿no? Eso, como si se tratara de Spectre, ¿no? Así, un organismo que se dedica nada más a la maldad. No, a ver, ella como periodista supuestamente especializada en el narcotráfico, pues tendría que saber que el problema es aún más complejo, pero mucho más complejo que un grupo internacional dedicado a la maldad. No, pues hay muchísimos cárteles del crimen organizado, hay muchísimas mafias en muchos países, mafias reconocidas en el mundo, mafias que han causado mucho dolor en el mundo,
Y efectivamente, si algunas pueden estar relacionadas con otras para, por ejemplo, el trasiego de drogas, dudo mucho verdaderamente que tengan ahí un grupo multinacional en el que se intente implantar incluso la ideología del narcotráfico y que para esto hayan contratado a Peso Pluma. Mire, Peso Pluma efectivamente pues ha hecho apología al delito, ¿no? Y eso, no sé, es innegable. Pero pues de esto se ha enriquecido este muchachón, ¿no? Yo más bien lo veo como una situación económica y se acabó, ¿no? Como pues un aprovechamiento de una situación que pues resulta desafortunadamente algo positivo, algo, qué positivo, ¿no? Algo llamativo para nuestros jóvenes, que eso sí es efectivamente terrible. Pero de eso a que sea miembro de una especie de grupo multinacional como los de James Bond, pues no mames, ¿no? O sea, que bajo ha caído Anabel Hernández, qué triste, de verdad es una tristeza esta situación pues a la que ha caído una persona en la que en algún momento creímos, en la que en algún momento pensamos se trataba de una verdadera periodista y que después al analizar sus libros nos damos cuenta que carecen absolutamente de rigor periodístico y que todo es de habladas. Todo es de habladas. Por supuesto que pues habrá situaciones ahí que se puedan rescatar, pero a esto ha caído Anabel Hernández, ya incluso no ser comparada con la grafóloga esta, ¿cómo se llama? Bueno, con la grafóloga, por cierto, la grafología nunca ha sido reconocida como una ciencia, es una pseudociencia, ¿no? Solo para que usted sepa. O bien con esta abogada que fingía ser psiquiatra, la tal Marilyn Cote, o Cote, Marilyn Cote, que hasta ya hace sus acentillos también. Bueno, pues en esas andan, y se lo pusimos ahora a propósito de lo que nos planteó por ahí en La Voz del Pueblo el buen Isaías Martínez, para que vea que La Voz del Pueblo genera que podamos platicar de este tipo de temas. Pero, ¿qué le parece?